Hola amigos, les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro curso de vía aérea desde la urgencia. Y en esta ocasión vamos a discutir en relación a los parámetros que debemos conocer cuando utilicemos nuestro ventilador invasivo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando nos enfrentamos a un ventilador, la sensación que tenemos es que es una máquina extremadamente compleja, con gran cantidad de dispositivos y funciones que nos hacen la vida difícil. Y es verdad, desde el punto de vista de tecnología y de manejo, los ventiladores son dispositivos complejos, pero desde el punto de vista de programación, no requieren gran cantidad de información para hacer su trabajo. Lo complejo es identificar qué tipo de ventilación es la que requiere mi paciente, cuál es el mejor soporte que debe recibir y cómo no hacer daño provocando el mayor beneficio. El ventilar al paciente en forma correcta es donde está el arte de utilizar un ventilador mecánico. Desde el punto de vista de programación, los ventiladores tienen parámetros, que son las características de la ventilación que nosotros definimos y que la máquina se va a encargar de entregar a nuestro paciente. En definir los parámetros, dependiendo de lo que necesita nuestro paciente y cuál es nuestro objetivo, es donde nosotros podemos marcar la diferencia. Y esto es exactamente igual que un automóvil. Existen algunos más modernos, otros menos modernos. Existen más grandes, más pequeños. Pero finalmente todos funcionan más o menos parecido. Hay un botón de encendido, hay pedales, una palanca de cambio, un volante. Con los ventiladores pasa más o menos similar. Existen múltiples modelos con distintos monitores, unos más modernos, otros más antiguos, pero los parámetros básicos que debemos conocer y configurar son relativamente similares. Puede cambiar el nombre, porque algunos modos ventilatorios tienen derechos de autor, pero en el fondo lo que estamos configurando es más o menos lo mismo. Recuerden y no olviden que cuando nosotros conectamos a un paciente a un ventilador, lo que estamos buscando es oxigenar al paciente a través del manejo de la FiO2 y el PIP o ventilar al paciente a través de un aumento del volumen corriente o la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, estos son algunos de los parámetros que nosotros debemos manejar en nuestro ventilador para poder dar la terapia que necesita nuestro paciente. En relación al modo de ventilación, que debería ser el primer parámetro que vamos a setear, vamos a conversar más adelante en relación a los tipos de modo de ventilación. Pero básicamente lo que estamos hablando es cómo va a ventilar la máquina a nuestro paciente. Cómo se va a controlar el manejo de la ventilación de nuestro paciente. Y básicamente hay dos grandes formas de controlar la ventilación. Y estas van a ser controlando el volumen de aire que le aporto a mi paciente o controlando la presión que mantengo de la vía respiratoria de mi paciente. Cuando yo me hago cargo del volumen que aporta mi paciente, este se convierte en la variable independiente. Y la variable dependiente va a ser la presión de la vía respiratoria. Dependiendo de cuánto volumen yo setee, voy a obtener como resultado distintas presiones de vía respiratoria. En el lado opuesto de la balanza, cuando yo seteo la presión de vía respiratoria, esta se convierte en mi variable independiente. Yo defino cuánta presión le voy a aportar a la vía respiratoria. Y la variable dependiente va a ser el volumen corriente. Dependiendo de la presión, va a ser cuánto volumen sea capaz de mover mi paciente con cada ciclo ventilatorio. No solamente en los modos voy a definir si lo controlo y lo regulo por presión o por volumen. Además voy a definir otras variables. Si el ventilador escucha o no escucha al paciente. Si el ventilador se interpone entre las ventilaciones o se acopla a las ventilaciones del paciente. Cuál va a ser el estímulo de partida y de la ventilación y cuál el estímulo del fin de la ventilación.
y dependiendo de la mezcla de estos parámetros va a ser finalmente el nombre del modo ventilatorio que voy a utilizar. El volumen corriente es habitualmente el parámetro que seteamos inicialmente cuando manejamos a nuestro paciente, ya que la mayor parte de ellos son ventilados utilizando un modo controlado por volumen. Esto tiene que ver porque desde el punto de vista evidencia, no hay grandes diferencias en el pronóstico al utilizar un modo controlado por volumen o controlado por presión. Existen algunos grupos específicos de pacientes que se benefician de controlarse por presión, pero la ventilación por presión es compleja, dado que el volumen corriente es la variable dependiente y hay que trabajar bien para que estos pacientes queden ventilados. Por lo tanto, la mayor parte de las veces cuando inicie la ventilación de un paciente, debería iniciar con un modo controlado por volumen. Por lo tanto, el primer parámetro a setear después de elegir el modo es el volumen corriente. ¿Y a qué se refiere el ventilador cuando nos pregunta el volumen corriente? Nos está preguntando cuál es la cantidad de volumen de aire que va a mover el paciente con cada ventilación. Pueden ser 200 cc, 400 cc, que es el doble, 600 cc. Uno define la cantidad de aire que va a mover el paciente. Mientras mayor volumen mueva con cada ciclo respiratorio, mayor va a ser la ventilación alveolar. Mientras más veces ventile con minuto, mayor va a ser la ventilación alveolar. Por lo tanto, a mayor volumen corriente, estoy haciendo circular más aire por los alveolos y las zonas de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Estoy aumentando la ventilación alveolar. Recuerden que no es solamente definir un volumen corriente, y no siempre mayor volumen corriente significa mayor beneficio. Hay pulmones que son rígidos o de pacientes con ya un daño pulmonar en que volúmenes corrientes grandes pueden ser dañinos y complejos. Hay pacientes que, dado su estado hemodinámico, aportarle un volumen corriente importante puede provocar una disminución del gasto cardíaco y ser dañino para los pacientes. Si utilizamos volúmenes corrientes muy pequeños, finalmente podemos estar hipoventilando a nuestro paciente, lo cual también va a provocar un problema. Debemos ajustar el volumen corriente a nuestro objetivo y las características de nuestro paciente. Afortunadamente, si utilizamos un modo controlado por volumen, el ventilador nos pregunta dirigidamente cuál es el volumen corriente que queremos aportarle a nuestro paciente. Y, independiente del modelo en que puede cambiar la ubicación, existe un botón o perilla que nos permite configurar exactamente el volumen corriente. Esto es el volumen corriente que yo le pido al ventilador que le entregue a mi paciente. Pero recuerden que existe un volumen corriente programado, pero existe un volumen corriente medido, que es realmente cuánto estoy moviendo de aire con mi paciente. Puede ser que mi volumen programado sea de 600 ml y yo esté convencido, ya que puse la perillita en 600, que eso es lo que le estoy aportando a mi paciente. Pero recuerden que los ventiladores invasivos son máquinas que tienen varios parámetros que debemos setear. Y las alarmas y los límites de presión pueden hacer que la cantidad de aire que mueve mi paciente no sean los 600 ml que yo tengo programado. Por lo tanto, yo siempre que programe un volumen corriente, debo ver cuánto está realmente moviendo mi paciente. Y todos los ventiladores son capaces de calcular el volumen corriente real y entregarme ese dato. Ese es el que yo quiero como objetivo, el que programo es el que yo seteo como objetivo. El siguiente parámetro a definir es la frecuencia respiratoria. Con estos dos parámetros, volumen corriente y frecuencia respiratoria, estoy definiendo la ventilación alveolar. Y la frecuencia respiratoria es extremadamente simple. Es cuántos ciclos respiratorios voy a hacer por minuto, cuántos cambios entre inspiración y expiración
voy a alternar por minuto. Y dependiendo de las características del paciente, puede ser una frecuencia respiratoria normal, puede ser menor que lo normal o mayor que lo normal. Y esto se va a ajustar dependiendo de cómo estaba ventilando mi paciente previo al inicio de la ventilación mecánica invasiva o del objetivo que estoy buscando. ¿Cuánta ventilación alveolar quiero obtener? Y para eso yo voy a aumentar o disminuir mi frecuencia respiratoria. Todos los ventiladores traen un sistema de seguridad. No permite que la frecuencia ventilatoria del paciente llegue a cero. Dependiendo del modo que utilice yo para ventilar al paciente, el ventilador se va a hacer cargo de todo y solo él va a ventilar. El ventilador solamente va a escuchar al paciente y va a ser solo un soporte, o modos que mezclan ambas alternativas. Ventilan al paciente, pero además le entregan soporte cuando el paciente necesita ventilar. Como les comentaba, dado que estos son las variables independientes, nuestro ventilador también trae en algún lugar una perilla o un botón que nos permite definir la frecuencia respiratoria, cuántas veces respira nuestro paciente por minuto. Y lo vamos a juntar dependiendo de qué estamos buscando con la ventilación invasiva. Igual que en la programación del volumen corriente, cuando programemos la frecuencia respiratoria, nuestro ventilador va a medir, además de la frecuencia respiratoria programada, la frecuencia respiratoria real del paciente, ya que muchos modos de soporte, el ventilador entrega un mínimo de ventilaciones, pero permite sobre eso que el paciente además sea capaz de ventilar e incluso apoyarlo durante estas ventilaciones. Por lo tanto, yo puedo haber programado una frecuencia respiratoria normal de 14 por minuto, pero el paciente estar ventilando a 22 por minuto. Por lo tanto, mi programación no se ajusta probablemente a los requerimientos reales del paciente, por lo tanto, él debe aumentar la frecuencia respiratoria. Existe una frecuencia respiratoria programada y una frecuencia real medida del paciente. El volumen minuto es un cálculo. No se mide directamente, no es algo que yo pueda programar, pero es algo en que yo tengo que poner atención. El volumen minuto es el volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto aire mueve cada paciente en cada ciclo respiratorio multiplicado por la cantidad de ciclos respiratorios que hace el paciente? Y el volumen corriente me interesa medirlo y conocerlo, ya que es probablemente el mejor reflejo de la ventilación alveolar. Y la ventilación alveolar, como concepto y simplificándolo para que podamos entender por qué nos preocupa, es la cantidad de aire que estamos moviendo por la vía respiratoria. Mientras más aire movilice por la vía respiratoria, mayor aire voy a tener y mayor intercambio voy a tener a nivel alveolar. Por lo tanto, mayor probabilidad es que oxígeno pase desde el alveolo al capilar y que CO2 y otros gases pasen desde el capilar al alveolo y se eliminen al medio ambiente. La ventilación alveolar es lo que yo muevo de aire por minuto. No significa que todo este aire esté participando en el intercambio. Recuerden que la vía respiratoria tiene un espacio muerto y mientras mayor sea el circuito ventilatorio, mientras mayor sea fisiológicamente el chant del paciente, mayor puede ser el espacio muerto y yo necesitar mayor ventilación alveolar para obtener el mismo objetivo. Es un parámetro que me entrega el ventilador calculado en el cual yo debo estar atento y ajustar según los requerimientos de mi paciente. Esto se calcula, no se mide directamente, no se ajusta, sino que es el promedio entre el volumen corriente del paciente y la cantidad de respiraciones que tiene por minuto. El siguiente parámetro a conocer y que debemos ajustar es el PIP. Y por PIP vamos a entender la presión positiva de fin de expiración. Y este es un parámetro que es clave, porque como ya vimos, queremos ventilar o queremos oxigenar a nuestro paciente. Lo ventilamos en base a la frecuencia respiratoria y al volumen corriente, pero lo oxigenamos en base a la utilización de presión positiva de fin de expiración. Y significa esto que si volvemos a mirar
curvas de presión en relación al tiempo, nuestro paciente, cada vez que inspira, el ventilador le está generando en la vía respiratoria una presión positiva que permite el desplazamiento de aire al territorio alveolar. Cuando nosotros ajustamos el PIB, lo que hacemos es que no permitimos durante la fase expiratoria del ciclo ventilatorio que la presión llegue a cero. El paciente tiene presión positiva durante la inspiración, pero además mantiene una presión positiva durante la expiración que es equivalente al número que nosotros vamos a programar: 4, 6, 8, 10 centímetros de agua, dependiendo de qué es lo que requiere nuestro paciente. ¿Y por qué no dejamos que la presión de vía respiratoria vuelva a cero? ¿Por qué el PIB nos permite mejorar la oxigenación? Y la respuesta es simple y ya la hemos revisado durante nuestro curso. Sabemos que normalmente hay alveolos que están colapsados y que no participan en el intercambio de oxígeno. Pero si nosotros logramos involucrar a estos alveolos durante el ciclo respiratorio, lo que estamos haciendo es aumentar la superficie disponible para intercambio de oxígeno. Por lo tanto, al utilizar PIB, presión positiva de fin de expiración, lo que estamos haciendo nosotros es aumentar la superficie de intercambio de oxígeno y por lo tanto, para las mismas condiciones, aumentar la oxigenación de nuestro paciente. Es lo que vemos aquí. Con PIB de 0, el alveolo está parcialmente colapsado. Si aumentamos el PIB a 5, logramos aumentar la superficie de intercambio del alveolo. Si la aumentamos a 10, nuevamente hemos aumentado aún más la superficie de intercambio para ese alveolo, por lo tanto, estamos mejorando la oxigenación. Es una muy buena herramienta, pero como toda herramienta, tiene sus limitaciones. Va a llegar un punto en que aunque sigamos aumentando la presión fin de expiratoria, ese alveolo ya está distendido al máximo y no vamos a lograr obtener mayor aumento de la superficie de intercambio. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo, entre un PIB de 10, de 15 y de 20, no hay diferencias significativas. Y el problema es que 15 y 20 probablemente sí son dañinos para ese alveolo porque están provocando mayor presión en la pared del alveolo y van a provocar daño a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, cada vez que estamos ocupando PIB, estamos aumentando la superficie de intercambio, pero estamos haciendo sufrir algunos alveolos. Mientras mayor es el PIB que utilicemos, mayor es el número de alveolos que sufren durante este proceso. Nuestros ventiladores nos permiten ajustar directamente qué presión positiva de fin de expiración quiero utilizar. Puede cambiar la zona donde se ajusta, pero todos nos permiten definir la presión positiva de fin de expiración. El siguiente parámetro a definir es la FiO2. ¿Qué significa eso? La proporción de oxígeno que yo le voy a entregar a mi paciente. Y los ventiladores invasivos se conectan a la red de oxígeno. Por lo tanto, son capaces ellos por sí solos de definir de qué porcentaje de la mezcla de aire que respira nuestro paciente va a corresponder oxígeno y qué porcentaje a aire ambiental. Y con esto la máquina es capaz de calcular y además medir exactamente la concentración de oxígeno que estoy aportando a mi paciente. A mayor FiO2 que entrego, obtengo mayor oxigenación. Por lo tanto, estoy trabajando sobre mi segundo objetivo. Pero recuerden que no es llegar y aportar oxígeno. El oxígeno puede terminar siendo dañino para nuestro paciente si se mantiene en altas concentraciones por periodos prolongados. Y es por este motivo que el objetivo es definir una saturación, una oximetría de pulso como meta y entregarle a nuestro paciente la menor FiO2 necesaria para mantener esa saturación. Puedo partir con una FiO2 alta, FiO2 al 100%, porque acabo de conectar a mi paciente al ventilador mecánico invasivo. Pero rápidamente debo ir disminuyendo la FiO2. ¿Hasta qué punto? Hasta que logre, con la menor FiO2 posible, lograr mi saturación objetivo.
que, como ya hemos conversado, esto es una terapia de soporte. En pacientes críticos y graves puede ser que mi objetivo no sea una saturación normal del 98 al 100%, sino que del 90 al 92% para evitar el daño por radicales libres que puede provocar el oxígeno. Nuevamente, nuestro ventilador tiene en algún lugar una perilla o un botón que nos permite definir exactamente qué FiO2 le quiero aportar a mi paciente, y además el ventilador nos entrega como información la FiO2 real que le está entregando a nuestro paciente. El siguiente parámetro que deben conocer es el gatillante o el trigger que aparece en los distintos ventiladores. Y esto básicamente es si el ventilador va a escuchar a nuestro paciente para iniciar el ciclo ventilatorio. Dependiendo del modo que estén utilizando, puede ser que nuestro ventilador ni siquiera nos pregunte el gatillante para el ciclo ventilatorio, ya que el ventilador por definición no va a escuchar a nuestro paciente. Un ejemplo de esto es la ventilación controlada por volumen, en la cual las ventilaciones las define el ventilador y no hace caso a lo que hace nuestro paciente. Pero existen modos que usan ventilación por control asociado a soporte ventilatorio en que el ventilador sí va a escuchar qué es lo que hace nuestro paciente. Y por lo tanto vamos a definir un parámetro que es lo que va a definir en qué momento el ventilador va a ciclar y va a pasar desde la expiración a la inspiración. Y esto puede ser la cantidad de volumen que mueva nuestro paciente, puede ser la presión negativa que genera nuestro paciente, podemos hacerlo más sensible o menos sensible para que escuche cuando realmente sea un ciclo inspiratorio y un esfuerzo inspiratorio, o para que frente a cualquier pequeño estímulo responda. El tiempo inspiratorio es otro parámetro que debemos definir cuando iniciamos la ventilación de nuestro paciente. Y cuando hablamos por tiempo inspiratorio, lo que estamos definiendo es la relación entre el tiempo del ciclo ventilatorio en que estamos en inspiración y el tiempo del ciclo ventilatorio en que estamos en expiración. Y esta relación es importante porque habitualmente el ciclo inspiratorio es más corto que el ciclo expiratorio. Pero dependiendo de las características de nuestro paciente, puede ser que nosotros queramos prolongar el ciclo inspiratorio, lo cual puede ser molesto desde el punto de vista de percepción desde el paciente ventilado, o queramos aumentar en forma importante el tiempo expiratorio, como por ejemplo ocurre en un paciente con un cuadro obstructivo en que nosotros queremos darle un tiempo importante para que el paciente pueda botar todo el aire a pesar de la resistencia de la vía respiratoria que está aumentada. ¿Qué significa nuevamente relación inspiración-expiración o tiempo expiratorio? ¿Qué porcentaje del ciclo inspiratorio corresponde a inspiración y qué parte corresponde a expiración? En este ejemplo vemos una relación 1 a 1,5. El porcentaje de tiempo que estamos en expiración es 1,5 veces el porcentaje del tiempo que estamos en ciclo inspiratorio. Y esta variable la podemos ajustar. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, podemos transformarla a un 1 a 2. Significa que disminuimos el tiempo inspiratorio en relación al tiempo expiratorio. No lo vemos en segundos porque la duración de cada uno de estos tiempos, inspiración o expiración, va a depender de cuántas veces vamos a ventilar por minuto. Y lo que nosotros ajustamos es de cada ciclo cuál va a ser la relación entre la fase inspiratoria y la fase expiratoria. Y podemos hacer que el paciente gaste más tiempo en inspiración o más tiempo en expiración, dependiendo de qué es lo que queremos lograr con nuestro paciente. Y el ventilador va a hacer lo que nosotros programamos. Y como vieron, no existen parámetros complejos, no existen trampas complejas en el ventilador. El ventilador nos pide información simple para saber qué es lo que tiene que hacer con nuestro paciente. La complejidad está en definir
qué es lo que realmente necesita nuestro paciente para darle un buen soporte ventilatorio. Y luego que identificamos qué es lo que necesita nuestro paciente, nosotros adjuntamos nuestro ventilador para darle eso a nuestro paciente. Y es un proceso que es dinámico en el tiempo y por lo tanto no es programar un ventilador y alejarme, requiere estar al lado del paciente y evaluar la respuesta a la terapia que le estoy entregando. Bueno amigos, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.